Las primeras informaciones sobre la relación entre los crímenes produjeron el efecto de una bomba. Dos diarios publicaron trascendidos sobre la línea que estaba tomando la investigación, y el fiscal no tuvo más remedio que confirmarlo. Todo indicaba que detrás de las dos muertes había un mismo asesino, y que había empezado a apretar el gatillo mucho antes de lo imaginado. El primer indicio, en verdad, era desconocido para la mayoría de la gente, ya que casi no había tenido difusión. Un par de meses antes de la muerte de Wang Mei, alguien había disparado contra un vagón de tren en la estación de Belgrano R. Era de noche y el vagón estaba vacío, de modo que el asunto no había tenido mayores consecuencias. Pero cuando los investigadores volvieron sobre los informes elaborados en aquel momento, encontraron que, en su declaración, dos muchachos que acababan de bajar del tren dijeron haberse cruzado con un tipo de impermeable oscuro que entraba a la estación. Al ver que llevaba un arma asomando del bolsillo, escaparon asustados, y el guarda recordó que había oído el ruido de una moto inmediatamente después de las detonaciones. La vaina de las balas calibre 308 apareció luego en el andén. 10 días más tarde sucedió el segundo incidente, un poco más serio. Yo tenía un vago recuerdo de ese caso, ya que los diarios le habían dedicado alguna atención. Eran las 4 de la tarde de un viernes lluvioso cuando una moto se detuvo frente a una confitería ubicada en la calle Zapiola, del barrio de Belgrano. Su conductor, vestido con un impermeable oscuro y un casco que le ocultaba parte de la cara, sacó un arma del bolsillo y disparó 2 veces contra una ventana, tras lo cual huyó. Milagrosamente nadie resultó herido. Una de las balas se incrustó contra el marco de la ventana y la otra perforó el vidrio, rozó una mesa y terminó en el suelo. Eran calibre 308. Al principio el episodio se investigó como un posible ataque contra la mujer que estaba sentada junto a esa ventana, una profesora de lengua que había aprovechado una pausa en el trabajo para tomarse un café. Pero nada salió de allí. La mujer dijo que no tenía enemigos ni historias pasionales pendientes y que era la primera vez que iba a esa confitería. Terminaron por considerar la cuestión como obra de un desquiciado. La verdad es que los investigadores no parecían demasiado sagaces y cada uno de los incidentes había sido analizado por diferentes unidades, por lo que tardaron mucho en hacer la conexión. Un diario reveló que en realidad lo que los puso sobre alerta fue una llamada anónima que recibió la policía, donde les aconsejaron estudiar la similitud entre los casos. Una vez que pusieron todos los datos sobre la mesa, vieron que efectivamente había demasiados puntos comunes como para despreciar el consejo. La zona de acción, la elección de víctimas mujeres, la presencia del motociclista, el mismo tipo de arma. El perfil del criminal con el que se manejaban ahora era un hombre de mediana edad, con las facultades mentales alteradas, que se movía por la zona de Belgrano y aparentemente tenía algo contra el género femenino. No parecía haber en las víctimas un patrón común, ni edad, ni profesión, ni aspecto, solo que eran mujeres. Wang Mei era baja y delgada. Tenía 40 años, aunque aparentaba menos. Nunca se maquillaba y llevaba el pelo muy corto. A la señora Reyes, en cambio, se le notaban los 74 años y los kilos de más, pero iba siempre muy bien arreglada. La profesora de literatura del bar, Marta Krimberg, era más del tipo intelectual. 30 años, anteojos redondos, ropa informal, maquillaje indiscreto.
agradable sin llegar a ser realmente linda. Como cabía esperar, para los medios fue un festín. Expertos en crímenes seriales de distintas partes del mundo fueron consultados y hablaron de desórdenes mentales, misoginia, trastornos en la infancia, baja autoestima y toda una gama de posibles características. Hubo diversas teorías sobre las razones del criminal. La primera postulaba que no había motivo alguno, sino simplemente el impulso de matar, gatillado por una sensación de frustración o resentimiento que el asesinato inquietaba durante un tiempo. Pero luego surgió otra idea, fundamentada en el hecho de que las víctimas no parecían haber sido elegidas al azar, en algún callejón oscuro, sino buscadas con premeditación. Quizás después de todo existía algo que las uniera, algo que sabían o que habían visto, incluso sin estar conscientes de ello. La profesora de literatura que bajó esta luz pasaba a estar en extremo peligro, entró en un estado de shock. Le pusieron custodia policial día y noche, y ya casi no salía de su casa. Surgió además un elemento al que los medios dieron una gran importancia. En una nueva inspección en la casa de María Luisa Reyes fue encontrada una bolsa plástica del supermercado El Amanecer. Por supuesto, eso podía ser una simple casualidad. Era factible que la mujer hubiese comprado algo en esa tienda que no estaba lejos de su casa. Pero el dato dio lugar a toda otra cadena de especulaciones. Quizá las víctimas se conocían del supermercado. Quizás había sucedido allí algo que todas presenciaron. Según pude leer, Grimberg también fue interrogada en ese sentido, pero su respuesta no fue definitiva. Aunque el lugar le resultaba familiar, no estaba segura de haber estado allí. Claro que era tal su estado de nerviosismo que su confusión era más que aceptable. En pocos días la tensión se propagó por todo el barrio. Hubo manifestaciones en reclamo de mayor seguridad y el gobierno saturó la zona de policías. Era difícil caminar una cuadra sin encontrarse con un uniformado. Habían confeccionado un identikit a partir de los testimonios de los muchachos de la estación y de los testigos del episodio en la confitería. Pero las descripciones eran vagas y discrepaban en algunos puntos, por lo cual el resultado fue bastante dudoso. Aún así, los motociclistas eran continuamente detenidos. Se los obligaba a mostrar documentos y a quitarse el casco para ver su cara. Ante la más mínima duda, los demoraban en la comisaría. En esos días, muchas escuelas dispusieron operativos especiales para proteger a maestras y alumnos cuando entraban y salían. Quienes podían evitar la zona, restaurantes y cafés, viendo que la clientela se reducía, colgaron carteles donde anunciaban custodia privada. De todas formas, nadie quería sentarse junto a las ventanas. Mi madre me advirtió que dentro de lo posible no anduviera por la calle, pero yo no le hice caso. Nunca he sido una persona miedosa, quizás porque siempre analizo los hechos con la cabeza fría. Una tarde fui a mirar de cerca la casa de María Luisa Reyes. Había algo que no me cerraba en esa historia. Cuando estuve allí, tuve un atisbo de lo que estaba dando vueltas por mi cerebro, intentando emerger. El pasaje en el que estaba ubicada la casa era una suerte de callejón bastante angosto y no había dónde esconderse. Por lo tanto, que era imposible que alguien la hubiera estado esperando allí sin que ella lo viera. Tuvo que ser al revés. El asesino siguió a la mujer cuando volvió de sacar la basura. En ese caso,
Debió dejar la moto afuera. ¿Y por qué entonces la vecina vio la moto recorriendo el pasaje? No tenía ningún sentido. El olvido o la caída del guante, por otra parte, me parecía altamente improbable. Salí de allí con la sensación de que tenía las piezas frente a mí, pero no llegaba a armar la escena. Quizá después de todo, mi cerebro no daba para tanto. Es una duda que me ha asaltado a menudo, que mi tan promocionada inteligencia sea una mentira, o incluso que la esté perdiendo.